La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Algo que nos parece tan moderno como los Juegos Olímpicos fue una de las principales citas deportivas, sociales y religiosas de la antigua Grecia. Y así fue durante varios siglos, unos 12 siglos. Desde el año 776 a.C. hasta el año 393 después de Cristo, ese es el periodo que tenemos documentado. Cada 4 años todos los hombres libres de Grecia, desde simples campesinos a gobernantes, estaban invitados a participar en los Juegos. Aunque cualquiera podía hacerlo, solían ser por lo general soldados profesionales o príncipes o reyes los que acudían a los Juegos, para dejar el nombre de su ciudad, de su polis, en lo más alto, y ya de paso poner a los dioses de su lado, especialmente al padre de los dioses, a Zeus, que era algo así como el patrono de los Juegos. Las mujeres no podían competir, ni siquiera asistir como público a ver las competiciones. Solo había una excepción, las carreras de carros. Todo el que tuviese un carro, sin importar su sexo, podía inscribirse para la carrera. Así fue como Cinisca, que era hija de un rey espartano, se hizo con 2 coronas de la victoria a principios del siglo IV a.C. En esencia, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad eran una fiesta religiosa y ya de paso una buena excusa para que los griegos, repartidos por toda la cuenca del Mediterráneo, se reunieran y homenajeasen juntos al padre de los dioses, ofrendándole las coronas de la victoria. Esta corona se elaboraba con las hojas de un olivo centenario, que era sagrado, por supuesto, porque pertenecía a Zeus. En el curso de los Juegos, que duraban varios días, empezaron durando 1, luego ya fueron 2 y finalmente terminaron siendo 5, se realizaban todo tipo de actos religiosos, incluida una hecatombe, es decir, el sacrificio de 100 bueyes, de los que los atletas y los asistentes daban buena cuenta justo a mitad del festival. Durante los Juegos no se podía guerrear, se declaraba una tregua, la tregua olímpica, que tenía la misma duración de los Juegos. Durante los Juegos no se podía declarar la guerra ni sostenerla, aunque se fue ampliando. Al final la tregua olímpica terminó durando nada menos que 3 meses. Si alguna polis la rompían, a sus atletas no se les permitía participar y además a esa polis se le ponía una multa. No eran muchas las disciplinas que se practicaban, las disciplinas deportivas, especialmente si lo comparamos con los Juegos de la era moderna, con nuestros Juegos. La disciplina más importante era el pentatlón, que constaba de 5 pruebas: carrera de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lucha libre. Junto al pentatlón y las carreras se celebraban competiciones hípicas y combates de pancracio, que era un deporte típicamente griego, una lucha, una combinación del boxeo moderno y la lucha libre. Todas las competiciones se llevaban a cabo en el hipódromo y en el estadio. Un estadio para los griegos era la distancia de una carrera, y eso, claro, variaba en función de la polis. El estadio de Olimpia medía exactamente 192 metros. Desconocemos por qué, pero la leyenda asegura que esa era la distancia que Hércules podía correr aspirando aire solo una vez. Aparte del estadio, había también en la propia Olimpia gimnasios para los luchadores. No les hacía falta ninguna instalación más, esa es la verdad. A lo largo de la dilatada existencia de los Juegos, estamos hablando de más de 1000 años, el estadio mantuvo sus dimensiones, aunque el santuario en sí fue creciendo y ganando en ornamentación y lujos. Cuando los romanos incorporaron a Grecia dentro de su imperio en el siglo II a.C., le tomaron afición a las Olimpiadas, por lo que este santuario creció y se transformó en un reclamo para los romanos acaudalados y para que ciertos emperadores, como Nerón, se inscribiesen en las competiciones y, por supuesto, al ser el emperador, también para que las ganasen. A partir del siglo III después de Cristo, los Juegos Olímpicos entraron en crisis, aunque la llama no se apagó de golpe. Se siguieron celebrando Juegos hasta por lo menos finales del siglo IV. No sabemos por qué dejaron de celebrarse, seguramente fue por motivos religiosos. La cristianización del imperio estaba ya muy avanzada a finales del siglo IV, se llevaba mal con este tipo de ritos paganos. Hubieron de pasar 1500 años para que la idea de celebrar unos Juegos deportivos cada 4 años se recuperase. Desde entonces, y ha pasado ya más de un siglo, solo las guerras han impedido que las nuevas Olimpiadas se celebren cada 4 años.
Llamamos Juegos Olímpicos a los Juegos Olímpicos porque su origen está en Olimpia. Olimpia es o era mejor dicho, y son unas ruinas. Era una ciudad santuario, un santuario, más que una ciudad de la Grecia antigua, enclavado en la península del Peloponeso, en la ribera del río Alfeo, más o menos a unos 15-16 kilómetros antes de que el río Alfeo desemboque en el mar Mediterráneo. Pues allí, entre olivos y encinas centenarios, se celebraron cada 4 años, durante más de 1000 años, una serie de competiciones deportivas, en las que atletas llegados de toda Grecia, cuando digo Grecia estoy hablando de la Grecia continental, también de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y por supuesto de la Magna Grecia, es decir, los griegos que se habían establecido, que habían fundado ciudades en lo que hoy es el sur de Italia. Competían entre ellos en distintas disciplinas, ofrendando a las carreras o los combates las victorias. Se entiende a Zeus. El santuario de Olimpia solía estar casi despoblado, no era una ciudad propiamente dicha, no era una polis, y ahí es donde se celebraban los juegos una vez cada 4 años, que es cuando se llenaba de gente, nada más. No existían casas permanentes para que la gente viviese, no había un gobierno propiamente dicho de Olimpia, dependía de otra ciudad que se llamaba, de otra polis que se llamaba Elis. Lo que hacían los espectadores cuando llegaban y los propios atletas era llegar allí y acampar. Es fácil de imaginar cuando uno está allí, ver las colinas que rodean Olimpia llenas de tiendas de campaña, porque llegaban a ir hasta los buenos tiempos hasta 40 o 50.000 personas. Para los antiguos griegos, los Juegos Olímpicos eran, aparte de una competición deportiva, que a la vista está clara, tenían un montón de disciplinas, llegaron a ser unas cuantas que vamos a ver en el programa de hoy. Aparte de eso, y fundamentalmente era una celebración de tipo religioso. Se atribuía su creación a los dioses, aunque como se celebraron durante tanto tiempo, porque estamos hablando de 1200 años, se fueron forjando varias leyendas que explicaban su origen. Esas tradiciones sobre los orígenes de los juegos se fueron amontonando una sobre la otra, de tal manera que tenemos distintas leyendas sobre el origen de las Olimpiadas. Para Pausanias fue un geógrafo y un historiador griego, pero de la época ya de los romanos. Pausanias vivió en el siglo II después de Cristo. Fue un historiador griego de tiempos del emperador Adriano. Bien, pues para Pausanias, que es una de nuestras principales fuentes de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, un tal Heracles, no confundir con Hércules, el hijo de Zeus y de Alcmena, pues un tal Heracles que había vivido cientos de años antes, y 4 de sus hermanos acudieron a Olimpia y allí disputaron una carrera, simplemente una carrera para entretener a Zeus. Y a partir de ahí, de esta primera carrera de Heracles y sus hermanos y sus 4 hermanos, pues empezaron las Olimpiadas. Este es uno de los mitos, que por lo menos el que explica Pausanias. Otro mito del origen de los juegos es la historia de Pélope. Pélope era el hijo de Tántalo y de Dione, que se adueñó del Peloponeso. Bueno, a quien le debe el nombre a fin de cuentas. Peloponeso viene de Pélope. Al parecer, esta historia está muy bien, es más bonita que la que cuenta Pausanias. Al parecer había un rey en una ciudad cercana a Olimpia llamada Pisa, que se llamaba Enomao, que tenía una hija llamada Hipodamia. Bien, según le había dicho un oráculo, el rey sería asesinado por el yerno, es decir, por la persona con la que se casase Hipodamia. Todo esto lo supo Enomao, y para evitar que eso sucediese, ordenó que cualquier joven que quisiera casarse con su hija, con Hipodamia, debía subir con ella en su carro. Enomao le seguiría en otro carro y desmontaría al pretendiente si los alcanzaba. Bien, Enomao estaba seguro de que lo conseguiría, porque los caballos de su carro eran una especie de caballos mágicos. Eran unos caballos que le había regalado personalmente el dios Poseidón, y por lo tanto pues eran más rápidos que los caballos normales, los caballos que podían estar a disposición de cualquier otro. La hija del rey se enamoró de un tipo llamado Pélope. Pélope, que era descendiente directo de Zeus, bueno, ya os he comentado que era hijo de Tántalo era hijo a su vez de Zeus, es decir, que Pélope era nieto de Zeus, convenció a la auriga de Enomao para que sustituyese los pasadores de bronce de las ruedas del carro del rey, del carro de Enomao, por otros de cera. Al principio se subió Enomao sin ningún problema, y cuando empezó la carrera, claro, la rueda se mueve muy deprisa, la cera se calentó y se derritió. El rey cayó de su carro y murió. Después de su victoria, Pélope organizó unas carreras de carros como agradecimiento a los dioses, y ya de paso como juegos de funerarios en honor al rey Enomao, que él mismo se había encargado de matar. Era su suegro, vamos, no llegó a serlo del todo. Así ya de paso, pedía perdón por haberle matado con tanto refinamiento.
Esta carrera fúnebre, celebrada en Olimpia, era para muchos el inicio de los Juegos Olímpicos. Pélope se convirtió en un gran rey y terminó dando el nombre a la península del Peloponeso. Bueno, el Peloponeso ahí no es una isla, no es una península, es una isla desde que terminaron en el siglo XIX el canal de Corinto, que la convirtió propiamente en una isla. Está rodeada de agua por los cuatro costados. Este era el segundo mito. Luego hay otro mito, este está atribuido al poeta Píndaro. Píndaro es mucho más antiguo que Pausanias. Píndaro vivió en el siglo V a.C., es decir, en plena época dorada de los Juegos. Y Píndaro dice que quien creó los Juegos fue Hércules. Hércules no Heracles, el de antes, Hércules en persona, que organizó un festival atlético para honrar a su padre. Hércules era hijo de Zeus también, después de haber completado los 12 trabajos que le había encargado la Sibila élfica, como expiación por haber matado antes a Megara, que por cierto era su esposa. Bien, este de Hércules y el homenaje a Zeus es el mito que más caló y el que mejor ha llegado hasta nuestros días. Por eso los Juegos Olímpicos de la antigüedad estaban tan vinculados a Hércules, los tuvieron durante todos los tiempos antiguos. También es el más fácil de recordar de todos, esto hay que decirlo. ¿Quién empezó a hacerlo? Pues esto fue Hércules en persona, que había terminado ya sus 12 trabajos y para reconciliarse con su padre por haber matado a Megara, pues nada, organizó unas carreras y unos combates. La cosa es que durante siglos se pensó que los griegos pensaban por lo menos que había sido, la mayor parte de griegos, que había sido Hércules. Como vemos, el patrón siempre es el mismo, muy parecido. El origen es siempre divino y se celebraban por motivos exclusivamente religiosos. La competencia deportiva, las competiciones propiamente dichas, eran importantes, pero carecían de sentido sin ese componente religioso. Y esto es importante remarcarlo porque Olimpia era un santuario, es decir, los Juegos se celebraban en un santuario. Algo así como si ahora mismo se celebrasen unos Juegos Deportivos, pues no lo sé, en algún santuario católico, en donde está la Virgen de Fátima o la de Lourdes, o dentro de San Pedro del Vaticano, una cosa así, para ofrendárselos a la Virgen María o a Dios mismamente. Pues era exactamente esto. Todo pasaba por satisfacer a los dioses, más concretamente a Zeus, que era la divinidad suprema y algo así como os decía antes, como el patrono de los Juegos Olímpicos. Todo, absolutamente todos los juegos se hacía en su nombre. En su nombre se decretaba la tregua, en su nombre los atletas acudían a Olimpia desde distintos puntos de Grecia y del Mediterráneo. En su nombre se corría, en su nombre se luchaba, también por supuesto en su nombre se ganaba y los vencedores le agradecían, le ofrendaban ante su estatua, la estatua de Zeus en Olimpia, una de las más importantes del mundo antiguo, se la ofrendaban personalmente. Vamos, que el vencedor no dedicaba la victoria a su familia o a su ciudad de origen, a pesar de que estaba encantado, por ejemplo, en Atenas, si tenían, o en Esparta, donde fuese, en cualquier ciudad de la Grecia antigua, que uno de sus habitantes ganase una olimpiada, pero lo principal era dedicárselo a Zeus. Lo hacía, como os decía, en el gran templo de Zeus que existía en el santuario, uno de los más grandes, desde luego el más grande de todo el santuario y uno de los más grandes de la antigua Grecia. Que los Juegos de Olimpia tienen un origen religioso, vamos, ya os lo he comentado, queda fuera de toda duda. Lo que los historiadores modernos se han propuesto es saber exactamente de dónde vienen. Porque claro, el mito está muy bien y es muy bonito y son agradables de leer, pero a ver, Zeus no existió nunca, tampoco Hércules, tampoco existió el rey Pélope, no había magia, Enomao no llevaba caballos regalados por Poseidón, que corrían más que los otros. Así que la pregunta que muchos se vienen haciendo desde hace mucho tiempo es ¿desde cuándo y por qué los griegos del primer milenio antes de Cristo organizaban este tipo de competiciones, llamémosla religioso-deportivas? Los Juegos Olímpicos en honor a Zeus eran solo unos juegos, había unos cuantos más en Grecia, eran los más importantes, eso sí, los más famosos, pero no eran los únicos, así que los griegos eran bastante aficionados a organizar este tipo de eventos. Había más juegos, en Corinto, por ejemplo, se celebraban los Juegos Ístmicos, en honor a Poseidón, está entre dos mares, obviamente, pues es lógico que se los dedicasen a Poseidón. Los Juegos Píticos, por ejemplo, se celebraban cada 4 años, cerca de Delfos, en honor a Apolo. Los Juegos Nemeos se celebraban cada 2 años. Estos se celebraban también en honor a Zeus, en el santuario de Nemea.
Nemea está cerca de Argos, en la costa oriental del Peloponeso. Y a todo esto se le conocía como Juegos Panhelénicos y tenían su periodicidad y los atletas de toda la Hélade pues acudían a competir allí. Los más famosos, de cualquier modo, siempre fueron los olímpicos, los de Olimpia. Si hubieran sido los píticos, pues hoy no estaríamos hablando de que tenemos un desprecio olímpico hacia algo, hablaríamos de que tenemos un desprecio pítico, para que veáis lo importante que fuese una ciudad y no fuese la otra. Bien, aquí hay que hacerse otra pregunta. ¿De dónde salió toda esa actividad deportiva? ¿Por qué los griegos eran tan aficionados al deporte? A ver, no es algo accidental. Tampoco es extraño. La cuenca del Mediterráneo y el creciente fértil tienen una larga tradición de eventos deportivos desde la más remota antigüedad. Los antiguos egipcios, por ejemplo, también en Mesopotamia, se dedicaban al deporte, o algo parecido al deporte, vamos. Lo sabemos porque se representan escenas atléticas en las tumbas de los reyes y de los nobles, tanto, ya digo, en Mesopotamia como en Egipto. En Egipto hay más porque los egipcios eran más dados a pintar, sobre todo en las tumbas. Pero vamos, no está documentado que ni en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en ningún otro lugar se celebrasen competiciones regulares. Y estas competiciones, inmortalizadas en las tumbas, seguramente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente eran de tipo privado, solo para el disfrute de reyes y de aristócratas. Sabemos, por ejemplo, por ir acercándonos ya a Grecia, sabemos que la cultura minoica, que la vimos aquí en la contrahistoria pues hace ya un tiempo, tenéis ahí el programa en el archivo, tenía el deporte en muy alta estima. Eso lo sabemos porque nos han llegado frescos, en mejor o peor estado de conservación. Los comentaba aquí en aquel programa que hice sobre los minoicos hace un par de años, en los que se ven como los minoicos saltaban toros, por ejemplo, una cosa realmente complicada, daban volteretas, disputaban carreras o luchaban entre ellos en algo parecido al boxeo. Luego, tiempo después de la civilización cretense, la cultura micénica adoptó esos mismos juegos minoicos, incorporando, por ejemplo, las carreras de carros en ceremonias religiosas o en ceremonias funerarias. Los héroes de Homero, tened en cuenta que Homero y sus historias debieron producirse o inspirarse al menos en acontecimientos que debieron tener lugar a principios del primer milenio antes de Cristo. Bien, pues en los héroes de Homero se nos muestra cómo tanto en la Odisea como en la Ilíada, cómo esta gente participa en competiciones atléticas continuamente, esencialmente para honrar a los muertos. En la Ilíada, por ejemplo, hay carreras de carros, hay también boxeo, hay lucha libre, hay carreras a pie, quiero decir, corriendo, hay esgrima, hay tiro con arco, hay lanzamiento de jabalina, distintos puntos de la Ilíada. En la Odisea vemos que aparte de todo lo anterior hay también salto de longitud y lanzamiento de disco. Así que Homero no se llevaba al papel, digamos, porque exactamente él no lo escribía, pero no se llevaba más lo que estaba viendo, lo que ya hacían los griegos de aquella época, del siglo VIII, del siglo IX antes de Cristo. Es decir, que eso ya estaba ahí. A los pueblos del Mediterráneo antiguo, en una palabra, les gustaba competir en una serie de disciplinas relacionadas todas con las carreras, sea la de corredores a pie o de carros, y la lucha. Pero parece que entre los griegos no solo eran más comunes, sino que involucraban a todo el pueblo, no solo a las clases altas. Resuelta la cuestión sobre por qué los griegos empezaron a hacer deporte de esta manera, habría que plantearse otra pregunta. La pregunta sería la siguiente: ¿cuándo empezaron a celebrarse los Juegos de Olimpia de manera regular? Porque que luchaban y corrían y competían entre ellos es algo que jamás conseguiremos saber en qué momento empezaron a hacerlo, pero sabemos que lo hacían ya seguramente en el siglo X, o en el siglo IX, o en el siglo VIII a.C. Pero cuando estos juegos en concreto, los Juegos Olímpicos, que son los que nos congregan hoy aquí, empezaron a celebrarse de un modo regular. Esta pregunta se la hacían ya en la antigua Grecia. No es una pregunta que nos hagamos nosotros desde el siglo XXI después de Cristo. Se la hacían ya los antiguos griegos. La mayor parte de los griegos, cuando se planteaba esta pregunta, estaba ya en Olimpia, y decía: ¿y esto desde cuándo se celebra? Pues se conformaban con el mito. Sabían que eso existía desde hacía mucho tiempo, porque así lo habían querido los dioses, y no había que darle muchas más vueltas. Otros griegos, algo más curiosos, como Aristóteles, por ejemplo, trataron de averiguar el momento exacto en el que habían arrancado las competiciones en Olimpia, las competiciones deportivas.
Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C., hizo su propio cálculo y estimó que la fecha de los primeros Juegos Olímpicos fue en el año 776 a.C. Esta es una fecha que han ido aceptando todos los historiadores que vinieron después, desde tiempos de Aristóteles. Luego, en el siglo XVIII, ya con el nacimiento de la arqueología, empezaron de nuevo a plantearse la cuestión. Tenían los textos antiguos, pero claro, había un problema. Se sabía que se habían celebrado esos juegos durante más de 1000 años, pero no sabían dónde estaba Olimpia, todavía en el siglo XVIII. No aparecía por ningún lado aquella ciudad o aquel santuario. Sabían que estaba en la Élide, que es una pequeña región en el cuadrante noroeste del Peloponeso, pero no sabían nada más. Era una cosa un tanto frustrante. Es algo así como la propia Troya, ¿no? Sabemos que Troya está en los textos, pero no podemos localizarla, o el Knossos de la civilización minoica. Era de estas preguntas que los europeos del siglo XVIII se hacían continuamente. Bien, tenemos lo de los Juegos Olímpicos, un montón de documentación, pero no tenemos ni idea de dónde se celebraba esto. De hecho, no tenían ni idea de si realmente Olimpia existía. Y si existía, ¿dónde había estado? Así que se pusieron a buscar. Pero Olimpia era esquiva. La razón estribaba en que el santuario estaba enterrado en aquel momento por una gruesa capa de sedimentos que se habían ido acumulando durante más de 1500 años, claro, desde que se habían dejado de jugar y aquello había quedado completamente despoblado. Los sedimentos se debían a las sucesivas crecidas del río Alfeo. Y según se ha sabido después, algún que otro tsunami procedente del mar Jónico. No olvidemos que frente al Peloponeso está Sicilia, donde hay buenos terremotos, está el volcán Etna y demás. Sí, se siguen produciendo terremotos, por supuesto. Así que es probable que algún terremoto localizado en el mar Jónico enviase mucha agua contra las costas del Peloponeso y llegase a alcanzar Olimpia. Os comentaba antes que las actuales ruinas de Olimpia, que os invito a visitar porque son maravillosas, se encuentran a unos 15 kilómetros más o menos, sí, 15, 20 kilómetros del mar Jónico, siguiendo el curso del río Alfeo estoy hablando. Pero hace unos 2500 años estarían más cerca del mar, ya que el Alfeo ha ido depositando una gran cantidad de sedimentos y por lo tanto pues se ha ido alejando la costa. También es posible que algún movimiento tectónico la haya alejado un poquito más. Vamos, que es altamente probable que Olimpia se encontrase mucho más cerca del mar de lo que se encuentra ahora. Ahora se encuentra bastante cerca, ¿eh? No penséis que el mar se percibe, de hecho, está en el fondo de un valle y sale uno al mar, pues si va en automóvil en cuestión de minutos se encuentra con el mar por la carretera, pero vamos, que debía estar todavía más cerca. El lugar exacto fue redescubierto en el año 1766. Lo hizo un anticuario inglés llamado Richard Chandler. Este hombre era aficionado a la poesía de la Grecia antigua, conocía el griego antiguo muy bien y estaba haciendo un viaje por Grecia y siguiendo con las pistas que le daban las fuentes, él podía leer el griego antiguo, pues al final dio con las ruinas, bueno, con lo poco que se veía de las ruinas. Pero claro, Chandler no tenía recursos para excavar, así que todo quedó ahí. Se limitó a poner una chincheta en el mapa, hasta que 60 años después, ya en el siglo XIX, en el año 1829 concretamente, una expedición francesa, una expedición muy famosa, la expedición de Morea, que recorrió en esta época, 1829-1830, recorrió toda Morea, es decir, todo el Peloponeso. Estaba comandada por dos arqueólogos franceses llamados Jean-Joseph Dubois y Abel Blouet, que realizó las primeras excavaciones siguiendo la chincheta que les había puesto 6 décadas antes Richard Chandler, que hacía ya mucho tiempo que había muerto. Vamos, que Chandler no pudo ver las ruinas parcialmente desenterradas de la ciudad o del santuario que él mismo había descubierto. Lo primero que salió a la luz, como no podía ser de otra manera porque era el edificio más grande, fue el templo de Zeus, que era el edificio principal, de sobra, vamos, si vemos la planta, bueno, si vamos personalmente allí lo podemos ver, no esperéis que están en pie algunas columnas y la ruina, nada más, pero bueno, que se ve que es el edificio principal. El templo era un gran templo, tenía 70 metros de largo por 29 de ancho y una altura más o menos que los arqueólogos han calculado en unos 20 metros. Vamos, que era un templo digno de una ciudad mucho más grande, teniendo en cuenta que aquello era simplemente un santuario que solía estar entre olimpiadas, solía estar o despoblado o con muy poca población permanente.
Este templo que vemos ahora, cuando vamos para allá, el que descubrió la expedición de Morea, los franceses Dubois y Bleuet, se construyó a mediados del siglo V a.C., seguramente sobre otro templo anterior, porque las competiciones olímpicas se celebraban en el siglo V, pues llevaban ya tranquilamente 3 siglos celebrándose. Seguramente antes había un templo más pequeño y se levantó luego uno más grande. Y estaba dispuesto, pues como cualquier otro templo griego, con su escalinata de acceso, su pronaos, su naos principal, su opistódomo al final, y su peristilo columnado con órdenes dóricos. En el interior, porque lo bueno de este templo era el interior, en el interior había una gran estatua de Zeus, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hace un tiempo hice una contrahistoria sobre las maravillas del mundo antiguo, la tenéis en el archivo por si le queréis pegar una escuchada, y era una estatua fuera de lo común, prodigiosa. Estaba hecha en oro y marfil y medía unos 13 metros de altura, así que prácticamente casi tocaba el mismo techo del templo. La había esculpido Fidias, que estaba tan convencido de que esa estatua era importante, que trasladó su taller a la propia Olimpia. Vamos, hoy de hecho se puede en las ruinas contemplar lo que queda de lo que te cuentan al menos los guías turísticos, que fue el taller de Fidias donde hizo aquella estatua. Os preguntaréis por qué no lo hizo en Atenas. Pues porque en aquel entonces trasladar una estatua tan gigantesca de oro y de marfil desde Atenas hasta Olimpia pues hubiera sido poco menos que imposible, así que se desplazó personalmente hasta Olimpia y la esculpió entera allí. Al parecer, según cuentan, le llevó 12 años completarla. En la cabeza tenía una corona de ramas de olivo y en su mano derecha había un aniqué, es decir, una victoria alada, también hecha de marfil y de oro, y en su mano izquierda un cetro con un águila. Tenía unas sandalias de oro, la túnica también era de oro, el trono estaba decorado en oro, piedras preciosas, marfil, ébano, en fin. La estatua era famosa en toda Grecia, y esa es la razón por la cual los antiguos griegos y los antiguos romanos la incluyeron dentro de ese catálogo tan peculiar que os comentaba en aquella contrahistoria de las maravillas del mundo antiguo. Mientras el hallazgo del templo de Zeus en 1830, ya vieron que efectivamente que ahí había mucho material para desenterrar que habían dado con Olimpia. Empezaron a sucederse las expediciones arqueológicas. Todas provenían de Europa Occidental, por supuesto, eran casi todas básicamente alemanas. Los alemanes se quedaron seducidos por el lugar casi desde el principio. Es uno de los lugares de Grecia que más ha atraído la atención de los arqueólogos alemanes. Bueno, de ahí que hasta el momento presente, Olimpia ha sido una especie de fetiche para los arqueólogos alemanes. En los años 30 del siglo pasado, con la llegada de Hitler al poder, se intensificaron las excavaciones, porque por una cuestión política. Los nazis se sentían herederos directos de la antigua Grecia. Estaban los nazis convencidos de que los griegos de la antigüedad eran arios, como ellos, de modo que los consideraban algo así como sus antepasados. Esto era algo que dentro de toda la galería de retratos y de esculturas que hacían los escultores nazis, Arno Breker, por ejemplo, pues se puede ver perfectamente que toda su inspiración era la estatuaria del periodo clásico en Grecia. Bueno, fue de hecho en 1936, en plenas excavaciones alemanas de Olimpia, cuando nació la tradición de encender la llama olímpica en la misma Olimpia. Esto que vemos cada vez que hay olimpiadas, que lo retransmiten por televisión, que se ven a unas señoritas encendiendo unas especie de sacerdotisas, ¿no?, vestidas al estilo de la Grecia antigua, con un espejo solar, porque el fuego tenía que ser puro. Esto era una manera de encender antorchas de los antiguos griegos. Bien, para que no se tomase el fuego de otro lado, sino que viniese directamente del sol, bueno, pues es tradicional, vamos, se hace en todas las olimpiadas y ahí se enciende la primera antorcha y luego ya recorre todo el mundo. Bien, pues eso nació en el año 36. Eso de las ruinas, las señoritas vestidas con peplum, como las sacerdotisas de la antigua Grecia. La llama como tal no apareció en las Olimpiadas del 36, apareció unos años antes en las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928, pero no sería hasta las de Berlín cuando se encendió en Olimpia y se realizó la tradicional carrera de relevos. En Ámsterdam es cuando por primera vez hay un pebetero con las Olimpiadas del 28, vamos, cuando por primera vez hay un pebetero con la llama encendida.
y lo denominaron la llama olímpica, pero ese fuego había sido encendido ahí en la propia Ámsterdam. Es a partir del 36 cuando el fuego que arde en el pebetero del Estadio Olímpico de Berlín, ese fuego había sido encendido en Olimpia por esta especie, estas supuestas sacerdotisas. Bien, esta obsesión de los nazis por Olimpia permitió que las excavaciones avanzasen a buen ritmo, al menos durante los años 30, hasta la guerra, y fuese apareciendo buena parte del santuario, que es de grandes dimensiones. Si queremos que la arqueología avance, no hay más que meter dinero en ella. Esto lo sabe cualquier arqueólogo. En el momento en que tienen fondos, empiezan a aparecer ciudades y tumbas y luego templos y lo que haga falta. Y es con lo que contaron durante los años 30 los arqueólogos alemanes. Son unas ruinas grandes, desde la ribera del Alfeo, del río Alfeo, donde se encontraba la palestra y los baños, también estaban ahí, por estoy hablando de memoria, hasta el estadio, hasta el final del estadio, yo creo que hay casi un kilómetro de ruinas, cuyo estado de conservación es afortunadamente muy bueno. Se desenterró todo y hoy se puede visitar, suele estar por regla general lleno de turistas, pero vamos, y si vais en pleno verano hace calor, pero son unas ruinas que merece la pena ver. El santuario propiamente dicho era más pequeño. Es decir, el sitio arqueológico actual no se corresponde con solo el santuario. La entrada del santuario se ve perfectamente en el suelo, porque estaba amurallado. Al santuario se le conocía como Altis, y era un área más o menos cuadrada, de unos 200 por 200 metros aproximadamente. Él estaba amurallado en todos los lados, menos al norte, que hay un montecito que está pegado al estadio, que se llama el Monte Cronos. Los edificios estaban dispuestos de un modo un tanto desordenado, la verdad, si no hay más que ir allí poderlo ver, y luego junto al Altis había un bosque sagrado y una avenida en la que se celebraban las procesiones olímpicas. Ya os digo que ante todo era un ritual, una ceremonia religiosa. Pero bueno, no nos distraigamos, volvamos a la antigüedad y sigamos haciéndonos preguntas, que esa y no otra es la labor del historiador. ¿Por qué se celebraban cada 4 años? Esta es otra de las grandes preguntas. Pues la verdad es que no hemos conseguido respondernos a esa pregunta de manera convincente, al menos. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Pues porque no se ocupó nadie en la antigüedad de explicárnoslo, de dejarlo para la posteridad. Lo que sí sabemos por los autores griegos es que esa periodicidad les sirvió como método de cuenta de los años, sí. Algo francamente útil porque los primeros griegos no tenían una cronología común, aunque parezca mentira. Antes de que se emplease la Olimpiada, como el periodo entre dos juegos, se utilizaban otros sistemas de datación locales. Digamos que cada polis tenía su propia manera de medir los años. Y esto, claro, pues era horroroso porque generaba confusión para determinar ciertas fechas importantes. A los que hemos venido después, pues nos ha sido también útil esto de que utilizasen las Olimpiadas como método de datación, porque disponemos de una cronología común y muy precisa para todo el mundo helénico. Bien, vayamos con un ejemplo. Diodoro Sículo, para que veáis lo útil que es, que fue un historiador griego del siglo I a.C., afirma que hubo un eclipse solar en el tercer año de la 113ª Olimpiada, es decir, la 113, que debe de corresponderse con el eclipse del año 316 a.C. Bien, esto nos permite mover hacia atrás y hacia adelante. Nos permite echar el reloj para atrás, si son cada 4 años, y confirmar que efectivamente los Juegos Olímpicos comenzaron a mediados del siglo VIII a.C., tal y como nos había dicho Aristóteles. Según la cuenta de Diodoro Sículo, si la 113ª, la Olimpiada número 113, se había celebrado en aquel año, pues tendríamos que el año 316 a.C., pues habría que hacer un cálculo, tampoco muy sencillo, pero con un papel y un lápiz y una calculadora se hace relativamente rápido. Pues la primera Olimpiada caería en el año 765 a.C., es decir, 11 años después del cálculo de Aristóteles, que fijó la primera Olimpiada, como os decía antes, en el año 776 a.C. A ver, 11 años no es mucho cuando estamos hablando de miles de años, estamos hablando de una cantidad de años considerable, de siglos y siglos. Luego atinar con 11 años, la verdad es que es una cosa meritoria. Que parece claro que en torno al siglo VIII ya era común para esos griegos del periodo arcaico reunirse periódicamente en Olimpia y celebrar una serie de competiciones atléticas. Un lugar tan atractivo y en el que se reunían griegos llegados de todas partes
ocasionó, claro está, que las polis cercanas, como Elis o como Pisa, quisiesen apoderarse de él, para, entre otras cosas, capitalizar la ventaja de que esos juegos se celebrasen en su territorio, por una cuestión de prestigio, claro está, y también por una cuestión de dinero. Los peregrinos que llegaban a esta Olimpia solían llevar riquezas, ofrendas, dinero en efectivo, por supuesto. Si, como os decía antes, llegaban 40 o 50.000 personas para cada Olimpiada, esas 40 o 50.000 personas comían, y era mejor que comiesen en tu ciudad a que no comiesen en la ciudad de al lado. La antigua Grecia, y para entender esto es importante entender antes cómo estaba organizada. La antigua Grecia estaba organizada en torno a las polis, a las ciudades-estado. La ciudad-estado era una entidad política autónoma. Hablamos de Grecia de manera general, pero no era un reino ni nada por el estilo. Estas, al menos no lo fue hasta Alejandro Magno, a su padre, a Filipo de Macedonia. Estas ciudades-estado a menudo estaban muy cerca unas de las otras. Es decir, la polis de al lado estaba en el valle de al lado, o incluso en el mismo valle un poco más arriba. Y esto generaba competencia. Y competencia por unos recursos que necesariamente son limitados. Así que aunque el conflicto entre las ciudades-estado era continuo, también les interesaba comerciar entre ellas, establecer alianzas militares para enfrentarse con una tercera, por ejemplo, o interactuar culturalmente. Eran todos griegos. Las ciudades-estado, como vemos, tenían una relación peculiar entre ellas. Por un lado, confiaban en sus vecinos para comerciar o para cerrar alianzas, mientras que por el otro lado competían ferozmente con esos mismos vecinos por los recursos del entorno. Bien, los Juegos Olímpicos nacen en ese contexto político y sirven como lugar para que los representantes de las ciudades-estado compitiesen en aquel momento pacíficamente entre sí. Pausanias, a quien dejamos más arriba, contándonos la leyenda de Heracles y sus hermanos organizando una carrera para entretener a Zeus, cuenta que a mediados del siglo VII a.C., la polis de Pisa encargó a Feidón de Argos que capturara el santuario de la ciudad de Elis, es decir, Olimpia, el santuario de Olimpia, algo que por lo visto Feidón de Argos consiguió y pudo controlar personalmente los juegos de ese año. Elis se tomó la venganza, por supuesto. Algo más tarde recuperó el control del santuario y ya no lo perdería jamás. En los primeros 200 años de cualquier manera de los juegos, solo tenían estos juegos hasta el siglo VI, más o menos, una importancia religiosa regional, de esa zona del Peloponeso o como mucho de solo el Peloponeso. Solo los griegos cercanos a Olimpia competían en estos primeros juegos. ¿Cómo sabemos esto? Pues es relativamente fácil. Vemos que en las listas de ganadores, que estas sí nos han llegado, el predominio de los atletas del Peloponeso es total. Es decir, que durante los 200 primeros años solo competían atletas cercanos a Olimpia. A partir del siglo VI y sobre todo ya en el siglo V a.C., empezaron a ponerse de moda en el resto del orbe griego. Olimpia, la verdad es que si echamos un vistazo al mapa, es un santuario que estaba muy bien localizado en el oeste del Peloponeso. Está cerca de la costa, como os decía antes, a medio camino entre las polis del Egeo y las polis del Mar Jónico. Eso permitía, con respecto a otras zonas de Grecia, permitía que llegasen con facilidad griegos desde lugares provenientes como la propia Grecia continental, el Peloponeso por supuesto, pero también todo lo que está al norte, es decir, griegos de Levante y de Poniente, griegos que llegaban desde Sicilia o desde la Magna Grecia, o desde Asia Menor, desde Tesalia o desde la Ática. Entre los siglos XV y III a.C., Olimpia y sus Juegos Olímpicos vivieron su periodo dorado. Es en esta época cuando se construyó el templo de Zeus, del que os he hablado antes, el que conocemos hoy, y la mayor parte de los edificios del santuario. Se construyó también el hipódromo, se construyeron los baños, que están cerca del río, se construyó el Pritaneo. El Pritaneo era donde se reunían y vivían los jueces, los encargados de la organización de los juegos. Allí también podían entrar los vencedores, pero solo una vez que se habían hecho con la corona. Se construyó también en esta época el Metrón, que era un templo dedicado a la diosa Deméter. Deméter era una diosa muy importante en la antigua Grecia, era la diosa de la agricultura y de las estaciones. No era una diosa cualquiera, no era una diosa más del Olimpo, estaba muy arriba. Era hija de Cronos y de Rea, es decir, que era hermana de Zeus, su hermana mayor concretamente. Os decía antes, al principio del programa, que las mujeres no podían ni competir ni asistir a los Juegos Olímpicos, y es estrictamente cierto.
Para las competiciones os he dicho antes que había una excepción, la de los carros, ya que se inscribía el carro, no el auriga. Para los asistentes también había una excepción, las sacerdotisas de la diosa Deméter, que estaban de cuerpo presente en el santuario, esas sí que estaban allí todo el año. A las sacerdotisas de Deméter se las conocía como melisas, y eran, al parecer, mujeres muy respetadas. Lo de melisas les viene, al parecer, también porque Melisa es como se llamaba la hija del rey Meliseo de Creta, de ahí el nombre, claro. Y Melisa, esto es pura mitología ya, Melisa, junto a la Melisa mitológica, junto a sus hermanas, fue la que salvó a Zeus cuando era un niño de ser devorado por su padre Cronos. Lo que hizo Melisa fue esconder al pequeño en una cueva de Creta para que Cronos no le encontrase, y le alimentaron con miel. Bueno, esa es la razón por la cual Melisa en griego significa abeja. Bien, volviendo al sitio arqueológico, volviendo al santuario, junto al metrón de Deméter se encontraba la terraza de los tesoros, que es donde las distintas polis griegas depositaban sus ofrendas a Zeus. Ya os decía que una cosa como los Juegos Olímpicos hoy es un gran negocio, pero es que en la antigua Grecia también lo era. Cada polis construía su propio templo votivo, en el que dejaban su ofrenda. Podía ser todo tipo de ofrendas, pero por lo general eran ofrendas valiosas, estatuillas, dinero, etc. Trataban, por supuesto, a las polis de que su templo destacase sobre los demás, por lo que lo llenaban de esculturas y de motivos decorativos. Hoy estos templos se han encontrado muchos, están todos en la terraza de los tesoros, claro está, por eso se le llama terraza de los tesoros, y están uno al lado del otro. Cuanto mejor fuese el tesoro que la polis en cuestión tuviese en Olimpia, pues más prestigio tenía esa polis. Durante la era dorada de los Juegos, como os decía, se desplazaban hasta Olimpia decenas de miles de personas para asistir a las competiciones. Luego los visitantes volvían a su ciudad de origen y allí contaban lo que habían visto en Olimpia. Vamos, que si el tesoro de Megara era más vistoso, más rico que el de Siracusa, por ejemplo, pues ya se encargaban los visitantes de remarcarlo, y eso le daba mucho prestigio a la polis. Era fácil decir, pues he estado en Olimpia, he estado viendo allí las Olimpiadas, los Juegos, y pues he visto el tesoro de Siracusa, una auténtica maravilla. Bueno, caray, con estos siracusanos, y fíjate que no están ni siquiera aquí en la Hélade, que están en Sicilia, cómo se han enriquecido. Para la ciudad de Elis, que era la más cercana a Olimpia, esta que os contaba antes, que se la había disputado con Pisa, la que controlaba directamente el santuario, las Olimpiadas eran un gran negocio. De hecho, la ciudad esencialmente vivía de las Olimpiadas. De ahí que se esmerasen tanto en organizarlas y organizarlas bien cada 4 años. En origen solo duraban un día, con eso bastaba. Pues apenas hacían unas carreras y poco más. Luego pasaron a durar 3 días y finalmente se fijó en 5 la duración de las competiciones. Los juegos comenzaban con una procesión religiosa, por supuesto, que iba desde Elis hasta Olimpia, encabezada por los jueces, y al llegar a Olimpia, y detrás de los jueces iban los atletas. Y al llegar a Olimpia, pues ya todos los atletas y los jueces juraban solemnemente respetar las reglas establecidas para cada una de las pruebas y, por supuesto, competir con honor y respeto. Al parecer, según nos han llegado en algunas fuentes, se competían quizá con honor, pero no con mucho respeto, por el contrario, porque se compraban y se vendían coronas, lo importante en la antigua Grecia era ganar a cualquier precio, y si podían hacían trampas. Vamos, que los griegos antiguos eran como nosotros. Si tenían la posibilidad de hacer una trampa para conseguir algo, la hacían sin ningún problema. Los seres humanos no hemos cambiado en los últimos 2500 años, seguimos siendo exactamente los mismos. Lo que disponemos ahora es de medios algo más sofisticados. Bien, una vez ya estaban allí, se hacía una serie de ceremonias religiosas y empezaban los juegos. La ceremonia religiosa más importante, de cualquier modo, y desde luego la más apetitosa de todo el evento, era el sacrificio de 100 bueyes, que se conocía como una hecatombe. Ahora, cuando pensamos en hecatombe, pensamos como en algo negativo, pero si esto lo viese un griego antiguo, diría, pero están ustedes locos, ¿cómo que negativo? Si acabamos de matar 100 bueyes y nos los vamos a comer. Se los ofrendaban los sacerdotes, los sacrificaban delante del altar de Zeus, que este sacrificio se hacía o en mitad de los juegos, dependiendo de la época, es decir, el día central, o al terminar los juegos, a modo de agradecimiento. Los bueyes, naturalmente, se los comían los asistentes. Podéis imaginaros la cantidad de carne que sale de 100 bueyes, así que organizaban allí una barbacoa gigantesca al final o durante los Juegos Olímpicos.
Para que acudiesen los atletas y los visitantes habría que preguntarse cómo lo hacían. No existía el telégrafo, naturalmente tampoco el teléfono ni internet. ¿Cómo conseguían que en todo el mundo griego, que abarcaba en aquel entonces buena parte del Mediterráneo, se enterasen de que la semana exacta en la que se iban a celebrar? Bien, Elis, las autoridades de Elis, de esa ciudad, estaban muy al tanto y lo planeaban con mucho tiempo de antelación. Enviaban cada 4 años a heraldos, que se llamaban spondophoroi, por las distintas polis griegas para anunciar la celebración de los Juegos en Olimpia, exactamente la semana que se iban a celebrar. Lo hacían con tiempo suficiente como para que los atletas entrenasen y se preparasen. Los espectadores no solo venían de la propia Grecia peninsular, ya os he dicho, también lo hacían de las islas del Egeo, del Jónico, de la Magna Grecia, de Asia Menor, de allá donde había griegos. Por lo tanto, tenían que hacerlo con meses de antelación y prepararlo con mucho tiempo. De hecho, ahí de nuevo vamos a lo que nos hemos encontrado. Ciudades tan lejanas como Bizancio, la actual Estambul, tenían su propio tesoro junto al Metrón, que aún se conserva, por cierto, el de Bizancio. Para que los juegos se celebrasen en paz y pudiesen llegar los atletas, el mundo griego estaba siempre en guerras. Lo que se decretaba era una tregua sagrada en nombre de Zeus, y se decretaba en todo el orbe griego. En origen la tregua duraba lo que los juegos, luego ya pasó a ser de 1 mes y posteriormente se amplió a 3 meses. Durante esa tregua, la tregua olímpica, no se permitía la declaración de guerra, había que parar las que estuviesen en curso y no se podían portar armas en el territorio de Elis. Tampoco se podía impedir, y esto estaba terminantemente prohibido, que los atletas o los visitantes que llegaban desde fuera, los que viajaban hacia Olimpia, no se les podía parar en ningún territorio, no se les podía impedir que atravesasen ningún territorio de Grecia, siempre y cuando dijesen que se dirigían hacia Olimpia. Se prohibían también las disputas legales, los juicios entre distintas polis, se prohibía también el uso de la pena de muerte, es decir, durante esos 3 meses, en la parte final ya, digamos que el mundo griego se quedaba un tanto paralizado, en espera de que terminasen las competiciones. La tregua en origen se pensó para permitir que los atletas y los asistentes viajasen con seguridad a los Juegos, y la verdad es que algo tan sencillo como eso, y la verdad es que terminó convirtiéndose en una tradición, y fue, en líneas generales, muy respetada. Tucídides cuenta como en una ocasión a los espartanos se les prohibió asistir a los Juegos, y se les impuso una multa por asaltar una ciudad, la ciudad de Lepreum, durante la tregua. Los espartanos, por supuesto, que querían asistir a los Juegos, eran grandes aficionados. Los espartanos estaban en el Peloponeso, Laconia, que es donde estaba Esparta, estaba relativamente cerca de Olimpia, pues no quisieron darse por enterados y recurrieron la multa ante los jueces de Olimpia, asegurando que el asalto sobre Lepreum se había efectuado cuando la tregua no se había declarado oficialmente, pero vamos, no coló. No les sirvió de nada. Esparta ese año, los jueces no se lo creyeron y Esparta ese año se quedó sin participar. Luego la expansión de las colonias griegas entre los siglos V y VI y VI antes de Cristo ya por todo el Mediterráneo, desde las costas del Mar Negro hasta las costas de España. Había colonias griegas pues en prácticamente todo el Mediterráneo. Esta expansión está relacionada con las Olimpiadas, aunque parezca mentira. Pausanias cuenta que Cirene, una ciudad griega en la actual Libia, fue fundada en el año 630 a.C. por colonos de la ciudad de Tera con apoyo espartano. Bien, pues el apoyo se lo dieron porque Tera había cedido a Esparta a un campeón olímpico llamado Gionis. Los Juegos se llegaron a celebrar incluso en periodos largos de guerra, como la época de las guerras médicas contra los persas o la de la guerra del Peloponeso, que fue larguísima entre los propios griegos, que había 2 ligas, la del Peloponeso y la Liga de Delos, que es la que estaba Atenas. Vamos, que los Juegos Olímpicos se celebraban sí o sí. Y además servían para anunciar alianzas y ofrecer sacrificios a los dioses por la victoria. Así que, si bien todas las ciudades-estado griegas observaban la tregua olímpica, que estuviesen, no combatiesen entre ellos, no significaba que las Olimpiadas se convirtiesen dentro de la propia Olimpia en un asunto político de primer nivel. Es decir, que la Olimpia durante al menos un par de semanas se transformaba en cierta medida, durante unos siglos, en la capital política de Grecia. Los Juegos se convirtieron en un vehículo para que las ciudades-estado se promocionasen, eso para empezar. Bueno, el resultado fue que acudían allí muchos reyes. El resultado fue que abundaban las intrigas políticas, los acuerdos bajo mano y las puñaladas. Durante
La celebración de los Juegos Olimpia se transformaba en un centro de poder de primer nivel. Ya os decía que allí iban reyes, iban príncipes, iban generales a ver los Juegos, muchas veces competían. Pausanias a este respecto cuenta una historia muy llamativa en torno al atleta Sotades, que era de la isla de Creta. Bien, Sotades se presentó en Olimpia, en una de las Olimpiadas, ganó en la disciplina de carrera, lo que le granjeó mucha fama, porque los atletas luego se convertían en celebridades en sus respectivas ciudades. Bien, pues los delegados de Éfeso lo vieron, Éfeso estaba en Asia Menor, le sobornaron para que se naturalizase efesio. Sotades lo hizo y en las siguientes Olimpiadas, a los 4 años, volvió a ganar, pero esta vez como efesio, no como cretense. Bueno, esto ocasionó que los cretenses le desterrasen en el acto de la isla, para que os hagáis una idea hasta qué punto llegaba a ser importante esto de las Olimpiadas. Durante la semana de los Juegos, Olimpia además se llenaba de gente, no solo reyes y generales, sino gente de todo tipo. Los atletas y los visitantes se alojaban en campamentos, como os decía al principio, en torno al santuario, y junto a ellos se daba cita a una fauna humana muy variopinta. Había de todo. Había vendedores ambulantes de comida, artesanos, músicos, filósofos, poetas, arbitristas, de todo. Que claro, evidentemente pues aprovechaban aquella concentración humana tan repentina para dar a conocer su mercancía. Bueno, los vendedores de comida para venderla, los poetas y los filósofos para vender su mercancía intelectual y que luego, por supuesto, se hablase de ella. Se encontraban griegos de todas partes, por lo tanto, lo que se contase en Olimpia, automáticamente al terminar los Juegos partía en todas las direcciones. Se desconoce cuántos espectadores llegaron a asistir. Os comentaba antes que los historiadores estiman entre 40 y 50.000. Lo estiman en su momento álgido, estamos hablando. Aproximadamente vamos a dejarlo en 45.000, entre atletas, entrenadores, delegaciones y visitantes, más o menos. Esta estimación os preguntaréis cómo se ha hecho. Bien, pues se ha hecho de una manera sencilla sobre los terraplenes del estadio, que es un estadio que se amplió 3 veces. La pista mide 192 metros, como os decía al principio, y el estadio en sí tiene unos terraplenes laterales, uno de ellos da al Monte Cronos, y un túnel de entrada, del que todavía se conserva un arco, por cierto. Bien, en esos terraplenes se ha calculado cuánta gente podría llegar a entrar y han concluido que aproximadamente unas 40.000 personas dentro de lo que es el estadio. Así que no es descabellado pensar que podrían juntarse unas 50.000 en Olimpia durante esa semana. Bien, en este punto, otra de las preguntas fundamental, tratándose de unos juegos, es qué pruebas atléticas se disputaban allí. Pues la verdad es que no eran muchas, en comparación con la cantidad de deportes que se disputan en los Juegos Olímpicos actuales. Bien, todo empezó con una simple carrera en el estadio, y luego conforme fueron pasando los siglos se fueron añadiendo nuevas pruebas. En origen los Juegos Olímpicos eran solo una carrera, los 200 metros lisos, o mejor dicho, los 192 metros lisos, que era lo que medía el estadio. Luego aquí habría que hacer una pequeña reflexión. Los actuales 200 metros lisos, que es una de las carreras que se hacen en las Olimpiadas actuales, las pruebas más famosas, es la prueba olímpica más antigua. No sé cuánto tardan en recorrerla los atletas hoy, creo que son 19 o 20 segundos. Bueno, pues esa es la más, aunque hoy lo hacen en curva, y en la antigua Grecia lo hacían en recta. Bien, por lo demás no hay demasiados textos sobre la naturaleza de las pruebas, cuyas reglas debieron ir cambiando con el tiempo. Eso es inevitable porque pasaron 1200 años. Conocemos estos deportes gracias a la infinidad de cráteras con motivos olímpicos que nos han llegado. Están por todas partes. Las cráteras eran la televisión de la época. Se puede ver en ellas a los atletas correr, pelear entre ellos, saltar. Luego, posteriormente, se hicieron esculturas ya de bulto redondo de los atletas en las que, se nos ha permitido conocer, por ejemplo, cuál era la postura que adoptaban para lanzar discos, por ejemplo. Había en Olimpia 2 gimnasios reservados para los participantes. Uno era para corredores y pentatletas y el otro, que se llamaba tetrágono, para los luchadores. Ahí es donde entrenaban antes de las pruebas. Durante la mayor parte de su historia, los participantes iban completamente desnudos. Esto supongo que lo habréis escuchado ya en alguna ocasión. Los antiguos griegos no tenían la idea del pudor que tiene nuestra civilización, ya que tampoco les preocupaba demasiado. No había problema con la temperatura, además, porque siempre se celebraban en pleno verano. Y en el Peloponeso, pues hace mucho calor en el mes de julio. El clima es parecido al de España, así que podríamos perfectamente, si no fuera porque somos pudorosos, podríamos ir desnudos por la calle en el mes de julio y no sentiríamos frío en ningún momento. Nos vestimos por pudor, no por ninguna otra razón. Bien, ¿por qué corrían desnudos? Esta es una buena pregunta.
Los propios griegos de la antigüedad también se lo preguntaron, porque el griego por regla general solía ir vestido. No pensemos que los griegos iban como en las estatuas, solía llevar su túnica, solía ir vestido, vamos, en una palabra. No iba vestido como nosotros, pero solía ir vestido, incluso en verano. Bien, según Pausanias, esto de ir desnudos se debía a que un corredor llamado Orsipo, en el año 720, es decir, cuando llevaba poco tiempo celebrándose las Olimpiadas, a Orsipo se le cayó el calzón al arrancar a correr y ganó la carrera. Y esto persuadió a los demás de desnudarse. Y desde entonces pues ya todos se fueron desnudando. Para evitar golpearse las piernas con el pene, cualquiera que sea un hombre que esté al otro lado, pues se lo puede imaginar lo que es echar una carrera completamente desnudo, y ellos pues también tenían el mismo problema. Lo que hacían era agarrarse el prepucio con un cordel a la cintura. Según Tucídides, que es bastante anterior a Pausanias, el origen de la desnudez está en los espartanos, que en el siglo V a.C. empezaron a competir desnudos. Antes iban con un calzón, pero hasta que llegaron los espartanos en el siglo V y empezaron a competir desnudos, porque antes de salir al estadio se ungían con unos aceites sagrados, lo que les impedía obviamente ponerse ropa alguno, porque si no, pues se les quitaban los aceites. La verdad es que no tenemos ni idea, puede ser por una de las dos cosas, que en algún momento empezaron a correr desnudos por una cuestión de comodidad, aunque a mí no me parece lo más cómodo, pero bueno, y la otra es que efectivamente los espartanos, que eran grandes atletas, empezasen a hacerlo por motivos de tipo religioso. El centro de las competiciones era el estadio, como os comentaba antes, donde se celebraban las pruebas de lo que hoy llamamos atletismo. En la antigua Grecia todos eran atletas. Hoy cuando hablamos de atletas solo pensamos en las disciplinas de atletismo. Vemos a un remero y lo llamamos atleta, porque esa palabra nos ha llegado directa del griego. O sea, el griego es atletes y significa algo así como el que compite por un premio. Atlón en griego significa literalmente premio. Bien, durante los primeros juegos, como os decía, solo se corría. Primero se corría un estadio, fue la primera prueba, 192 metros, los 200 metros lisos que os decía antes. Luego crearon la disciplina de los dos estadios, es decir, iban y volvían, se daban la vuelta al final del estadio y volvían. Esto haría 400 metros, 384 exactamente. Luego crearon la carrera larga, que consistía en dar 20 vueltas al estadio, es decir, unos 7.000 metros aproximadamente. Y luego ya en el siglo VI incluyeron la prueba final de carrera, que era la más esperada. Era final porque además era lo último que se celebraba en las Olimpiadas, que se llamaba Oplitodromos, que es carrera de hoplitas, que era la carrera que cerraba los Juegos. Los atletas corrían dos estadios, es decir, 384 metros, con la armadura militar completa. Era como una especie de asalto de infantería. Respecto a la lucha se introdujo en el siglo VII, la lucha libre, que es parecida a lo que hoy conocemos como lucha grecorromana. Para ganar había que derribar al contrincante 3 veces. Se consideraba caída si la espalda, la cadera o un hombro tocaban el suelo. Si ambos luchadores caían a la vez, no se contaba como caída. Luego, poco después, se introdujo el boxeo, que no lo llamaban así, obviamente lo llamaban pigmagia. No conocemos bien las reglas del boxeo griego, porque no se ocuparon de transmitírnoslas, pero al parecer solo se podía golpear la cara. Los luchadores, los boxeadores, luchaban a mano desnuda o casi, tan solo se ponían unas tiras de cuero para agarrar bien los huesos de la mano cuando golpeaban. Es de suponer que, sin más protecciones que esas tiras de cuero en la mano, su carrera como boxeadores sería muy corta y terminarían todos desdentados. Digo yo. La disciplina reina de la lucha, de cualquier modo, no era ni el boxeo ni la lucha libre, era el pancracio, que se introdujo en el año 648 a.C. El pancracio, que era tremendamente popular, era una mezcla de lucha libre y boxeo. Era una lucha a muerte, tal cual. Los luchadores se golpeaban con los puños, se daban patadas, se agarraban para derribarse mutuamente. En el pancracio estaba todo, absolutamente todo permitido, incluidas las patadas en los genitales, lo que viene denominándose golpes bajos. Solo había 2 excepciones, eso sí, no se podía dar mordiscos y no se podía sacar los ojos al rival. A ver, no es necesario que diga que el pancracio era la disciplina de lucha favorita de los griegos y una de las más esperadas de todas las Olimpiadas. A Píndaro, por ejemplo, al poeta le encantaba el pancracio. Le gustaba tanto que escribió 8 poemas alabando a los vencedores. Al menos 8 son los que nos han llegado, así que es posible que escribiese muchos más. Esto del pancracio nos viene a decir hasta qué punto nuestra sociedad contemporánea está poco hecha a la violencia. Hoy un combate como el pancracio sería directamente impensable.
Tened en cuenta que en nuestros tiempos hasta el boxeo, que tiene unas reglas muy bien determinadas, no es del todo popular, porque dicen que fomenta la violencia. Así que imaginaos un combate de pancracio en nuestra época. Bien, en el estadio, aparte de las carreras, se disputaban otras disciplinas, como el lanzamiento de jabalina o el lanzamiento de disco. Estos no han cambiado mucho, ¿eh? Ambos han llegado prácticamente inalterados hasta nosotros por la sencillez, lanzar un disco y lanzar una jabalina. Los discos eran de bronce, se han encontrado bastantes, pesaban unos 2 kilos, estaban más o menos estandarizados y tenían unos 20 centímetros de diámetro, es decir, lo mismo que ahora. La palabra disco es otra que nos hemos traído directamente del griego, como atleta. En griego disco se dice discos. El que lanzaba los discos era el discóbolo, del griego discos y balein, que significa lanzar. El archifamoso discóbolo de Mirón fue esculpido por Mirón de Eleuteras a mediados del siglo V en bronce, pero no nos ha llegado. Por suerte los romanos lo copiaron tanto en bronce como en mármol. Y bueno, gracias a eso pues podemos contemplar varias copias repartidas por el mundo. La más famosa de todas yo creo que es la del Museo Británico, que había estado previamente en la Villa Adriana de Roma. Otra de las competiciones de estadio era el salto de longitud. Los saltadores eran un salto de longitud peculiar, no es como el que tenemos nosotros en nuestras Olimpiadas. Los saltadores llevaban 2 pesos en la mano, como 2 planchas de metal en la mano, para impulsarse hacia adelante una vez habían dado el salto. Lo que no sabemos, no tenemos ni idea, es si corrían antes o hacían ese salto desde parado. Pero vamos, por encima de cualquier otra disciplina, lo que más público congregaba era el pentatlón, que apareció por primera vez en el año 708 a.C. y que reunía 5 pruebas: carrera, salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha libre. A pesar de su fama, que era muchísima, es poco lo que sabemos del pentatlón antiguo. Conocemos sus pruebas, eso sí, pero desconocemos, por ejemplo, en qué orden se realizaban las pruebas y en qué consistía cada una de ellas. Lo poco que se ha conseguido averiguar es que se llevaba a cabo en un día, había un día dedicado al pentatlón y todas las pruebas se tenían que realizar ese mismo día, debían de terminar los atletas molidos, y que la última y definitiva prueba era la de lucha libre, que lo último que hacían era la lucha libre. Así que por mucho que lo hubiese hecho uno bien al principio, si al final le derribaban, aunque claro, no sabemos si utilizaban los puntos, nos falta bastante información sobre el pentatlón antiguo. Luego, junto al estadio, se aplanó un terreno para transformarlo en hipódromo. Los caballos en la antigua Grecia, bueno, y no solo en la antigua Grecia, hasta hace no tanto tiempo eran un producto de máximo lujo. Solo los más ricos podían permitirse uno. Bueno, en nuestros tiempos, si hoy quieres comprarte un caballo tampoco es nada barato, pero bueno, que en aquel entonces tenías que ser muy rico para tener un caballo. No digamos ya si además necesitabas un carro, que era un vehículo hecho por artesanos con partes móviles que no podían fallar. Las carreras de caballos y de carros eran las competiciones más prestigiosas y espectaculares de los juegos. Los nobles, los príncipes, los reyes que competían lo solían hacer en las disciplinas ecuestres, debido a que solo ellos podían permitirse el mantenimiento de los caballos y su transporte hasta Olimpia. Había carreras de cuadrigas, es decir, carros de 4 caballos, y carreras de vigas, que son carros de 2 caballos. Y luego había carreras normales de caballos con su jinete. Muchas veces el propietario del caballo ni siquiera corría a él, contrataba a un jinete que fuese pequeñito, recortado de estatura para que lo tuviese más fácil, como sucede hoy en día. Pero en el caso de que el jinete ganase, se llevaba la corona de la victoria el dueño del caballo. Los griegos además montaban a pelo, no usaban sillas de montar ni estribos. Bueno, los estribos tampoco los utilizaron los romanos. Los estribos fueron completamente desconocidos en Europa hasta aproximadamente el siglo VI después de Cristo, por lo que se requería mucha destreza, buen agarre, equilibrio para poder montar a caballo, no digamos ya para competir. La carrera de cuadrigas fue la primera competición ecuestre que se presentó. Se presentó en los Juegos en el año 680 antes de Cristo. Consistía en 2 caballos sujetos por un yugo en el centro y luego 2 caballos exteriores atados con una cuerda. La competición de caballos con jinetes se introdujo algo más tarde, en el año 648 a.C., y las carreras de vigas empezaron muchísimo más tarde, ya en el siglo V, en el año 408 a.C. Durante la era dorada de los Juegos se competían todas las disciplinas que acabo de comentar.
Cuando los romanos conquistaron Grecia en el siglo II a.C., los Juegos Olímpicos continuaron, pero el evento fue perdiendo poco a poco popularidad. Esto lo sabemos de nuevo por las listas, porque en la lista de vencedores de las diferentes pruebas aparecen nombres de atletas provenientes de ciudades cercanas. Luego, había perdido el interés más allá del propio Peloponeso. Esto nos viene a decir que perdió un atractivo para otros griegos, que se estaban integrando ya poco a poco en el orbe romano. Los romanos de aquella época, del siglo I a.C., de la época de la República, no le tenían demasiado respeto a las tradiciones griegas. Consideraban que los griegos eran un pueblo culto y refinado, pero le consideraban débil, les habían conquistado sin mucho esfuerzo, le consideraban afeminado. En el año 86 a.C., por ejemplo, el general romano Lucio Sila saqueó Olimpia y se llevó los tesoros de los templos. Y esto, algo impensable, solo unos años antes, solo para financiar una guerra, la guerra que libraba en aquel momento contra Cayo Mario. Respetó la estatua de Zeus, eso sí, del templo principal, porque es que aquello era ya demasiado sagrado. Bueno, un siglo más tarde, en el siglo I después de Cristo, Calígula planeó llevarse la estatua a Roma, porque le gustaba mucho, pero le asesinaron y no pudo llevar a cabo su plan. Con la llegada de Augusto y ya de la Pax Romana, los Juegos Olímpicos experimentaron un renacimiento. Roma, que ya se había convertido en la dueña del Mediterráneo, se sentía en cierto modo la heredera de la cultura griega. Buena parte de los súbditos del emperador eran griegos o hablaban griego, y era de buen tono en aquel momento, en esa Roma imperial de los Julio Claudios, era de buen tono tener libertos griegos, bien educados, gente que sabía música, matemáticas. No había ninguna casa de la nobleza romana de aquel entonces que no tuviese varios esclavos griegos o libertos griegos muy cultos. Vamos, todos los patricios de esa época se criaban con tutores griegos que les enseñaban la lengua y las tradiciones del lugar. Bueno, esto tuvo consecuencias directas, claro, y consecuencias directas sobre la propia Olimpia. Por órdenes de Octavio Augusto, Marco Agripa restauró el templo de Zeus y el estadio, que estaban dañados tras varias décadas de abandono y de descuido, y en el año 12 a.C., Augusto en persona pidió al rey Herodes de Judea que sufragase de su bolsillo los Juegos Olímpicos. Si bien ningún romano participaba en las carreras, porque eran algo para los griegos, en los primeros años del reinado de Augusto, algunos nobles empezaron a interesarse. Por ejemplo, Tiberio, que le daría la corona, sería el segundo emperador, se terminó apuntando a las pruebas ecuestres de los Juegos Olímpicos. Luego, ya al morir Augusto en el año 14 después de Cristo, y fue declarado Dios por el Senado, pues a modo de homenaje se encargó una estatua suya, pues encargó unas cuantas, pero una de ellas concretamente para colocarla en el centro del santuario de Olimpia, vamos, en el mismo recinto sagrado del Altis. Los siguientes emperadores le copiaron y, bueno, esa es la razón por la que en las ruinas han aparecido tantas estatuas de emperadores romanos. De esto de los emperadores romanos y Olimpia hay una historia que es bastante famosa y es la del emperador Nerón, que reinó entre el año 54 y el 68 después de Cristo. Nerón, que no andaba muy bien de la cabeza, se aficionó mucho a los Juegos Olímpicos. Decidió que él sería el ganador de todos los Juegos Panhelénicos, es decir, los olímpicos, los píticos, los sísmicos y los nemeos. Así que ordenó a las autoridades de cada ciudad que los hiciesen coincidir el mismo año, a pesar de que en principio no coincidían, pero tenían que coincidir porque él en persona viajaría a Grecia e iría coronándose de olivo en los 4 certámenes. Claro, nadie osaba derrotar al emperador en ninguna disciplina, así que todos se dejaron ganar. En Olimpia pasó algo realmente sangrante. Nerón, que era un auriga muy deficiente, se cayó de su cuadriga mientras competía en el hipódromo en plena carrera y no la pudo terminar, pero aún así fue declarado vencedor. Para ganar no le hizo falta ni terminar la carrera, ni siquiera quedar último. Se retiró a la mitad porque se había caído de la cuadriga. Nerón se tenía también por un músico sensible y un tipo con talento. Ya sabéis cuándo murió, ¿no? Cuenta Tácito, creo, que dijo: «¡Qué gran artista se muere conmigo!». Bueno, pues él estaba convencido de que era un genio. Así que obligó a los organizadores de los Juegos que incluyesen disciplinas de canto en los Juegos Olímpicos, en las que, por supuesto, él también ganó. Vamos, los jueces tenían miedo de conceder la victoria a cualquier otro por lo que les pudiera pasar. La cuestión es que en el año 68 Nerón se suicidó. Bueno, no se suicidó, en rigor pidió a un esclavo que se llamaba Epafrodito que le apuñalase, que le suicidase. Así que cuando la noticia llegó a Olimpia, los jueces se reunieron de urgencia en el Pritaneo y declararon nula esa Olimpiada. La llamaron la Olimpiada Neroniana, que es como ha terminado pasando a la historia. Una Olimpiada Neroniana es una Olimpiada que no sirve para nada, que está llena de trampas.
En el siglo II, los Juegos Olímpicos atravesaron de nuevo una muy buena época, una suerte de edad de plata. Esto coincidió con dos emperadores que eran grandes admiradores de la cultura griega. Primero Adriano, que reinó del año 117 al 138, y luego su sucesor Antonino Pío, que reinó del año 138 al 161. Adriano visitó personalmente el Peloponeso, en dos ocasiones además, en el año 124 y en el año 130. Esos viajes, que los conocemos bien gracias a la obra de Pausanias, que fue un contemporáneo de Adriano, como os comentaba antes, bueno, y es, ya os he dicho, una de las fuentes más valiosas para conocer los juegos antiguos. Bien, a Adriano le encantaba todo lo griego. Se hizo de hecho construir en Tívoli, cerca de Roma, una villa de estilo helénico. Esta villa Adriana, que os comentaba que el discóbolo de Mirón que está en el Museo Británico salió de ahí. Pues un jardín alejandrino, precioso, desde donde gobernaba el imperio. También fue poeta, tanto en latín como en griego, y su favorito, que era el joven Antinoo, un joven griego al que deificó tras su muerte accidental en Egipto. Bueno, pues a alguien así los Juegos griegos, y más concretamente los Juegos Olímpicos, le gustaban muchísimo, por lo que hizo todo lo posible por potenciarlos. Su sucesor, Antonino Pío, mantendría el gusto por lo helénico, y a partir de ahí ya todo fue una lenta decadencia. A partir del siglo III los Juegos perdieron popularidad. La última Olimpiada de la que tenemos lista de vencedores es la del año 217, es decir, de tiempos del emperador Heliogábalo. Durante mucho tiempo se pensó que las Olimpiadas habían terminado ya repentinamente ese año, pero los especialistas sospechaban que simplemente continuaban, pero estaban en pleno declive y claro, no abundaban las fuentes. A partir del siglo XIX, con las excavaciones arqueológicas empezaron a encontrarse inscripciones en las que aparecían nombres de vencedores posteriores al año 217. Bueno, mediante este método se pudo fechar la última victoria documentada, la de un tipo llamado Pluvio Asclepiades de Corinto, que ganó el pentatlón en el año 241. Ya digo, hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace solo 25 años, ese era el último ganador de las Olimpiadas antiguas, y no se podía ir más allá porque no se sabía de dónde tirar. Bien, entonces, esto fue en el año 94, se encontró una placa de bronce con la inscripción de los vencedores de lucha hasta el año 385. Aquello fue como una especie de luz. Vamos, que seguramente se habían ido celebrando, pero ya con menos gente, menos presupuesto, menos atletas, pero se habían seguido celebrando durante casi 2 siglos más. Bueno, de hecho, seguramente se siguieron celebrando algunos años más, después de 385, como mínimo hasta el año 393, año en el que el emperador Teodosio los prohibió. Los prohibió formalmente por tratarse de una festividad pagana. Y hasta ese momento el cristianismo era una religión optativa. Luego, tras el edicto de Salónica del año 380, Teodosio ya la convirtió en oficial y, por lo tanto, en obligatoria. Unos juegos cuya razón de ser era religiosa simplemente no tenían cabida en el mundo cristiano. Habría que esperar 1500 años para que en Occidente se tratase de recuperar la idea de los Juegos Olímpicos y ponerlos de nuevo en marcha, aunque era ya en todo el mundo y no solo en Grecia. El interés por revivir los Juegos Olímpicos comenzó con la Guerra de Independencia griega. Allá por el año 1821 hice un par de contrahistorias sobre ella hace ya un tiempo. Fue propuesto por primera vez por un poeta griego llamado Panagiotis Soutsos en el año 1833, pero no era una simple propuesta en un periódico nada más. Luego, años más tarde, y los Juegos Olímpicos cuestan dinero, años más tarde, en 1856, un millonario griego llamado Evangelos Zapas escribió al rey Otto de Grecia, ofreciéndole financiar él, de su propio bolsillo, unos Juegos Olímpicos. Otto, por supuesto, como no tenía que pagarlo, pues aceptó, y Zapas sufragó de su propio bolsillo, de su cartera, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en el año 1859, que se celebraron en Atenas. Participaron, eso sí, solo atletas de Grecia, como había sucedido en la antigüedad. Zapas pagó incluso la reconstrucción de un antiguo estadio en Atenas, el Panatenaico, para que pudiera albergar los futuros Juegos Olímpicos, que se fueron celebrando, se celebraron un par de veces más, en 1870 y en 1875, pero solo con griegos, y siempre con el patrocinio de Zapas. De ahí que a esos Juegos se los conozca como la Olimpiada, las Olimpiadas de Zapas. El estadio, que fue sede de los Juegos Olímpicos, el Panatenaico está en el centro de Atenas y provenía de un estadio de la antigüedad. Pues muy bien, en esta misma época, lejos de allí, en Francia, un aristócrata llamado Pierre de Coubertin, muy aficionado al deporte, se inspiró en las ideas de Zapas y de otros autores olímpicos, es decir, que abogaban por algo parecido, para crear unos Juegos Olímpicos cada 4 años, pero eso sí, cuyo ámbito fuese mundial.
y que además fuesen rotando las ciudades en las que se celebraba, que no siempre se celebrasen en Atenas, vamos. Sí que este hombre de Coubertin fundó en 1894 el Comité Olímpico Internacional y organizó un congreso en París ese mismo año, en el que expuso su idea. El último día del Congreso se decidió ya que los primeros Juegos Olímpicos bajo los auspicios del COI tendrían lugar en Atenas en 1896. Aunque luego fueran cambiando de ciudad, al menos que empezasen en la ciudad de Atenas, que empezasen en la misma Grecia a modo de homenaje por los fundadores. De hecho, eligió su primer presidente no fue Coubertin, fue un griego, un escritor griego llamado Demetrius Vikelas, el primer presidente del COI. Los primeros Juegos de la era moderna se celebraron del 6 al 15 de abril de 1896 en el Estadio Panatenaico de Atenas, ese mismo que había había construido realmente Zapas. Acudieron 241 atletas de 12 países. En las últimas Olimpiadas, las de Tokio de 2020, acudieron más de 11.000 atletas de 205 países. Pero lo de las Olimpiadas modernas es otra historia que quizá en el futuro pase por este programa. Espero que haya sido de vuestro agrado esta breve historia de las Olimpiadas antiguas, una más de las deudas que nuestro mundo tiene con la antigua Grecia. Bien, vamos a ir ahora con el contrasello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Eduardo, que nos propone 2 temas. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo muy bien. Te quería hacer 2 propuestas, pero antes darte las gracias por todos los programas que haces, que me encantan y me parecen una pasada. Llevo solo un mes escuchándote y ya llevo casi la mitad de las contrahistorias escuchadas y no sé qué voy a hacer cuando se me acaben, pero bueno, es un problema que tendré que lidiar en un futuro. Por ahora seguiré disfrutando de las que me quedan y ya veré qué haré. Te he intentado recomendar a todo el mundo que tengo cerca y bueno, mis padres han sido los primeros que ya están súper enganchados igual que yo y bueno, tenemos tertulias familiares sobre la contrahistoria, diferentes contrahistorias, que es bastante gracioso. Es más, una de las ideas que te tengo que proponer es una idea de mi madre realmente y me pareció demasiado buena como para descartarla. Creemos que tus contrahistorias sobre la ciencia están un poco más flojas y que le falta un poquillo, ¿no? Y entonces nos ha parecido una buena idea que tengas una contrahistoria, o a ver qué te parece, con Eduardo López Collaso, que es el director de investigación del Hospital de la Paz de Madrid. A ver qué te parece. Él es un divulgador de la ciencia, ha hecho libros sobre el cáncer, por ejemplo, tiene uno muy famoso o bastante conocido que se titula ¿Qué es el cáncer?, que está muy bien, la verdad, vale bastante la pena, yo lo recomiendo. Es bastante fácil de leer y la verdad que está muy bien y te explica muy bien el cáncer y vale bastante la pena. Pero bueno, también ha hecho debates, incluso debates en la tele. Es una persona que le es fácil, ¿no? el hablar y yo creo que puede, y el narrar, ¿no? Y creo que puede estar muy interesante una contrahistoria con él. Tú me dices después. Y la otra idea que te quería comentar, o propuesta que te quería hacer, a ver si crees que es material para una contrahistoria entera, sería sobre la gran hambruna de Irlanda. La hambruna esta de la patata, donde la población cayó un 20-25% en Irlanda, aproximadamente unos 2 millones, ¿no? Entre personas que se fueron de Irlanda y que emigraron, y personas, ¿no?, que se murieron por hambre. Se calcula que 1 millón de personas murieron solo por hambre y la verdad es que es una pasada. Y creo que es bastante interesante, ¿no? Y también hay personajes que pueden dar mucho juego, ¿no? Como puede ser Robert Peel, Daniel O'Connell, Thomas Matthews y bueno, hay algún que otro personaje por ahí también muy interesante. Nada, eso sería todo y muchísimas gracias. Un saludo.
Pues a ver, Eduardo, yo encantado de hacer una contrahistoria con Eduardo López Collazo, pero es que no le conozco ni tengo forma de llegar a él. Así que si me facilitas el contacto, yo encantado de proponérselo. Lo que ya no sé si aceptará. Luego, respecto a la hambruna de la patata, a ver, este fue un episodio muy trágico que los irlandeses recuerdan bien. Entre el año 1845 y 1850, aproximadamente 1 millón de irlandeses murieron de hambre y otro millón aproximado tuvo que emigrar de la isla, básicamente a Estados Unidos a causa de una hambruna. Sí, ya sé que puede parecer paradójico que hubiese nada menos que una hambruna en Irlanda en plena era victoriana, con la revolución industrial en marcha y muy cerca del corazón del Imperio Británico, que estaba pues enfrente de la isla, en la desembocadura del río Mersey, en Liverpool. Pero la hubo. ¿Y de qué manera? Menuda hambruna. La hambruna se debió a una enfermedad de la patata, que es de lo que dependía para su alimentación la población de la isla. Se perdieron varias cosechas y empezó a morirse la gente, primero de hambre y luego de las enfermedades asociadas a la desnutrición, que son muchas. Luego la tierra además estaba muy limitada, porque aproximadamente la mitad de Irlanda estaba en manos de aristócratas ingleses, que residían en Gran Bretaña y que a veces ni siquiera cultivaban sus fincas, y cuando las cultivaban destinaban el producto a la exportación. Luego los irlandeses tampoco podían importar cereales del extranjero, porque las leyes del grano se lo impedían. La mayor parte de la población nativa era muy pobre en aquel entonces. En el siglo XVI, los monarcas ingleses decretaron una serie de leyes anticatólicas para que los irlandeses se convirtiesen al anglicanismo por la fuerza. Los católicos, por ejemplo, no podían tener empleos públicos, no podían casarse con anglicanos, no podían ingresar en la universidad. Bueno, por eso los que podían permitirse el viaje venían a estudiar a España. Ahí tienes el Colegio de los Irlandeses en Salamanca. Pero vamos, lo más importante de todo es que no podían comprar ni heredar tierras que habían pertenecido a anglicanos. Y eso fue achicando la disponibilidad de tierra para los católicos irlandeses. A mediados del siglo XIX, que es cuando se produjo la hambruna, les quedaba ya muy poca tierra que trabajar, iban muy justos. Así que fue a aparecer la enfermedad de la patata, una enfermedad llamada roya, que pudría rápidamente el tubérculo, y en apenas un año no había nada que comer en la isla. Los terratenientes ingleses seguían produciendo en sus fincas, pero exportaban la carne de su ganado a Inglaterra sin que en Londres dijesen nada. Bueno, el gobierno británico, viendo la que se había armado, intentó revocar los aranceles al grano extranjero, pero el Parlamento en Londres se negó. Cuando ya contemplaron la tragedia irlandesa en toda su magnitud, los terminaron levantando. Pero vamos, ya era tarde. Los muertos se contaban por cientos de miles y muchos irlandeses habían embarcado rumbo a América, donde se asentaron con gran éxito, por cierto, en la costa este del país. Aquello fue letal para Irlanda, pero letal, porque se fueron los jóvenes en edad de procrear, claro. Irlanda es de los pocos países que no ha ganado población en los 2 últimos siglos, aunque parezca mentira. En 1830, es decir, hace casi 2 siglos, la isla tenía unos 8 millones de habitantes. En 1850 ya les quedaba solo 6 millones y medio. A finales de siglo, del siglo XX, solo había en toda la isla unos 4 millones de habitantes. Bueno, hoy Irlanda, las 2 Irlandas estoy hablando, la del norte y la República de Irlanda, tienen unos 6 millones de habitantes juntas, Es decir, menos que hace 200 años, menos que en el punto álgido de la hambruna. Así que todavía arrastran es normal que lo recuerden, aquella tragedia. Bien, vamos ahora con Curro, que quiere una contrahistoria sobre Cuenca. Hola, Fernando. Pues mira, te quería comentar un tema que he estado pensando últimamente. Pues la verdad es que he escuchado ya casi todas tus contrahistorias, o yo creo que todas. Y pues nos he escuchado también algunos otros podcasts históricos como Academia Play y tal. Y la verdad es que escucho hablar siempre de todas o casi todas las grandes ciudades españolas, excepto una que es una de mis ciudades favoritas y que nunca sale en ninguna de estos relatos históricos, y me refiero a Cuenca. Entonces... Pues no sé, la verdad es que estaría súper bien si algún día tuvieras tiempo, pues no sé, para hablar de Cuenca, porque la verdad es que es un sitio precioso y ya te digo, pues no sé, pues si sale Segovia, sale Burgos, sale Toledo, obviamente, sale un montón de ciudades, Asturias, por supuesto, Galicia, todo, pero al final nunca habla nadie de Cuenca, y fíjate que es un sitio precioso. Entonces, no sé, pues si tienes un ratio para contarnos alguna historia interesante de Cuenca, estaría súper bien. Muchísimas gracias y un saludo.
Cuenca es una ciudad bien bonita, Curro. Bueno, la Cuenca de España, no la de Ecuador, que esa no la conozco, aunque es bastante más grande que la española. Pues es una ciudad muy bonita y con una historia muy rica. Queda además muy cerca de Madrid, así que a ver si me acerco un día y os hago uno de esos vídeos de viajes que empecé a hacer hace unos meses en Canarias. La ciudad aparece más o menos, por lo que tengo entendido, tampoco es que conozca muy a fondo la historia de Cuenca, pero aparece más o menos en la misma época, aparece la historia, en la misma época que Madrid, en torno al siglo IX, en pleno Emirato de Córdoba. Luego ya en el siglo XII pasó a manos cristianas y fue incorporada al Reino de Castilla. Está Cuenca en un lugar muy peculiar, está encima de un cerro, en cerro rocoso entre dos ríos, el Júcar y el Huécar, que forman dos hoces muy pronunciadas, lo que hace que la ciudad sea muy fotogénica. Bueno, además de fotogénica es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Tiene una catedral gótica notable y unos cuantos conventos de primerísima categoría. Uno de ellos, el de San Pablo, creo que es el donde está el parador. Pero vamos, lo más famoso de todo son las casas colgadas, que están literalmente colgadas sobre una cornisa en la hoz del Huécar. Son muy antiguas, creo que del siglo XIV o del siglo XV, y en su interior acogen un museo de arte abstracto, que después de contemplar tanta belleza como la que hay en Cuenca, pues a uno le deja bastante frío, porque eso del arte abstracto es una de las mayores estafas artísticas del siglo XX. Vamos, algo impropio de un lugar antiguo y noble como Cuenca. En esto del arte abstracto hay una escultura gigante en Gijón, en el Cerro de Santa Catalina, que es una cosa indescriptible de fea que es, una cosa de hormigón armado que hizo Eduardo Chillida. Los gijoneses, que son muy listos, tardaron poco en motejar la escultura como el cagadero de King Kong, porque parece eso mismo, un orinal gigante de hormigón. Bien por los gijoneses, le tomaron la medida exacta a la de Fesio que les habían puesto encima del Cerro de Santa Catalina. En fin, queridos amigos, con esto terminamos ya la contrahistoria de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí la semana próxima.